Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello, it's good to be with you. América va a convertirse en la capital de cripto y la superpotencia de Bitcoin. Esa fue una de las frases más contundentes del discurso de Donald Trump durante su participación en el Congreso Bitcoin 2024 en Nashville, este fin de semana. Y no fue la única frase que me quedó rondando en la cabeza. Hubo muchas más que vale la pena analizar. En Nashville se dieron cita a importantes personalidades del mundo financiero, político y obviamente del universo cripto en este evento que se llama Bitcoin 2024. Estuvieron Michael Saylor, Robert Kennedy Jr., Edward Snowden, Robert Muchnick, Cathie Woods, entre muchos otros. Pero el más importante de todos fue Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la presidencia. Fue un evento increíble que batió récords de asistencia y le abrió los ojos al mundo al tener por primera vez en el escenario a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, hablando de cripto y mostrando su claro objetivo de apoyar a la industria criptográfica dentro del país para evitar la salida hacia China y acabar la persecución que viene teniendo el mundo Bitcoin por parte de las agencias federales. Se acabará la cruzada anticripto y empieza un país pro-cripto. Va a ayudar a crecer la industria a nivel local, no va a permitir que se acabe en empleos cripto. Estoy seguro que no son solo palabras, porque Trump ya está metido en el cuento, aceptando donaciones de Bitcoin, XRP y otras cripto importantes. Fíjense en esto, me parece importante que oigan sus propias palabras. I didn't know he was that unpopular. Well, I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Sí, señores, va a despedir a Gary Gensler. Buscará elegir un nuevo chairman de la SEC, que es la agencia que vigila al mercado financiero norteamericano. El auditorio se paró y no dejó de aplaudir por unos buenos minutos. Trump no podía creer lo impopular que es este señor en la industria. Gensler no ha parado de atacar y perseguir a Bitcoin, XRP y todo lo que vuela a criptomonedas. Claro, menos a Sam Bankman-Fried y su exchange FTX, que lo dejó jugar hasta que no hubo cómo salvarlo. También habló de Elizabeth Warren, de quien hizo mofa por creerse de ascendencia india, la llamó Pocahontas. Los dos se van. Claro que ella se irá en el momento en el que John Deaton logre ganarle la carrera por su puesto en el Senado. Vienen cosas muy positivas para las criptos. Pero, ¿qué más podemos esperar si lo eligen presidente? ¿Cómo puede beneficiar a los que invertimos en cripto si no vivimos en los Estados Unidos? Primero que todo, tiene claro que no va a vender ningún token de Bitcoin de los que tiene Estados Unidos en su tesorería, que han sido confiscados en los diversos procesos. Lo dijo, Bitcoin no se vende. Insistió que otros países como Alemania han ignorado esa regla de oro. Él no venderá las 210.000 Bitcoin de los americanos y además piensa crear una reserva de Bitcoin de la misma manera que se creó hace décadas la reserva oficial de petróleo con el objetivo de tener control sobre parte del inventario global. Va a crear un asesor de la presidencia enfocado exclusivamente en cripto para buscar claridad legal y encontrar la mejor forma de impulsar esta industria dentro del país. Y si una potencia de este tamaño empieza a acumular Bitcoin, imagínense qué tan rápido llegará el precio a la luna. Todos ganamos, habrá más demanda y un mercado con mayor claridad para invertir sin rollos. Si hoy un Bitcoin cuesta alrededor de $68.000, imagínense lo que pueda subir si Trump es elegido y arranca con estas ideas pro Bitcoin. Para asegurar la sostenibilidad de Bitcoin, Trump se comprometió además a desarrollar el sistema energético del país, buscando duplicar la capacidad de energía. Sabe que las reservas de energía fósiles bajo tierra en los Estados Unidos son inmensas y está listo para explotarlas si es necesario. Y sabe la necesidad energética que tienen las mineras de Bitcoin. Al final las va a apoyar y les va a dar todo lo que sea necesario para que salgan adelante.
Trump también reconoce que Bitcoin es libertad, soberanía y debe ser independiente del gobierno. Al hablar de esto, criticó la represión del gobierno Biden y Harris en contra de las cripto. Por eso no va a permitir la creación de un CBDC mientras sea presidente, al considerar que ese tipo de iniciativas lo que hacen es buscar controlar a las personas. Dice que Bitcoin no está amenazando al dólar, lo está haciendo el comportamiento del gobierno actual. El daño al futuro financiero de Estados Unidos no viene de cripto, sino de los gastos desmedidos de Washington. Viene de gastos de trillones y una inflación descontrolada, de tener las fronteras abiertas a millones de inmigrantes ilegales, de imprimir millones de dólares para financiar guerras alrededor del mundo, mientras que las ciudades están destruidas dentro de los Estados Unidos. Le dio durísimo el gobierno y creo que puede cambiar todo lo malo que ha traído el gobierno Biden. ¿Saben cuánto subió el precio del Bitcoin durante el primer mandato de Donald Trump? Les dejo ese dato. Bitcoin subió 3.900%, de $898 a 35.900 cuando Trump estuvo de presidente en su primer mandato. Mientras que el gobierno de Biden tuvo la mayor inflación de la historia de los Estados Unidos. Trump prometió acabar la estanflación de Biden y Harris y la reemplazará por el boom de Trump, así lo dijo. Donald Trump será el presidente pro innovación, presidente pro Bitcoin, apoyará en una industria creciendo, evolucionando a nuevas ideas de la misma forma como otras industrias han crecido en el pasado en suelo norteamericano. Buscará expandirse a la siguiente frontera y apoyará a todas las industrias que sean pioneras. Él es un capitalista y hará que su país crezca como nunca antes. Lo que dice es que apoyará también el desarrollo de las stablecoins, que en mi opinión son un gran apoyo para invertir en los mismos bonos de tesoro. Espero dedicarle un video a este concepto próximamente, me parece muy útil para todos. Al final fue un discurso muy motivador, muy político. Estoy convencido que se ganó los votos de los bitcoineros. Estoy convencido de un mundo pro Bitcoin después de esto, porque los demócratas buscarán además recuperar el terreno perdido. Al final, la competencia entre los dos partidos será positivo para las cripto. Algunos dirán que habrá mayor regulación y que eso acabará la descentralización, pero lo que yo creo es que una industria con reglas claras será más transparente para que inversionistas de todos los lugares puedan entrar y aprovechar este desarrollo tecnológico. Mientras seguimos oyendo los diferentes discursos en el Bitcoin 2024, seguimos a la espera del fin del juicio de la SEC contra Ripple. Ya tenemos claro qué puede pasar en noviembre si Trump es elegido. Vemos un futuro muy prometedor. Ahora lo que espero poder analizar con ustedes es la proyección del precio de XRP para el final del 2024 y lo que queda del Bull Run 2024 y 2025. Los invito a ver el video donde revisaremos juntos las proyecciones de la moneda nativa de Ripple. Nos vemos en la próxima. Chao.